Creo que Nicaragua está volviendo al radar de los organismos internacionales, sobre todo los organismos vigilantes de los derechos humanos. Estamos en el renacer de las nuevas actividades que habían estado suspendidas por la pandemia y que ahora se están retomando en los organismos internacionales, particularmente en derechos humanos, donde incide sobre Nicaragua y su gobierno, y por supuesto parte de ello es el informe que se le entregó a la señora Bachelet como alta comisionada de los derechos humanos, que no se ha movido, que debió haber pasado al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General y no ha pasado. Esta vez es la Asamblea General de Naciones Unidas quien a través de su Consejo de Derechos Humanos establece un informe para que sea considerado lo antes posible por esa agua, forma parte de los debates internacionales por su barbarie, por su violación de derechos humanos, por la continua oposición a la gobernabilidad y sobre todo por el genocidio que representa enviar a sus ciudadanos engañados para que se contaminen en una pandemia aceptada por la comunidad internacional. Ante esto, es evidente que los gobiernos se han preocupado, particularmente el de Estados Unidos, que ya había venido estableciendo sanciones personales y hoy por hoy nuevamente se manifiesta. El día de hoy, el Senado condenando una vez más y preocupado por lo que pasa en Nicaragua y pidiéndole al Ejecutivo de la Casa Blanca, el presidente Trump, que acelere las sanciones y las medidas verdaderamente coercitivas que inclinen una protección mayor, como es la obligación del gobierno de Managua hacia sus ciudadanos. Es claro que la concepción de soberanía está de acuerdo a las declaraciones de Naciones Unidas en la protección hacia sus ciudadanos. Y ningún gobierno que ataca a sus ciudadanos sin armas, que trata de destruirlos, que trata de aniquilarlos, que trata de matarlo, puede ser soberano, puesto que la acción que declara no como un derecho o un privilegio del electo, de la persona que se cree electa o que pretende ser electo o que cree que su mandato se impone sobre la voluntad ciudadana. Por lo tanto, estamos hablando de que igualmente en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, el secretario general se está dirigiendo al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para que se reúnan y evaluar el artículo 20 de la Carta Interamericana, en la cual se establecen los criterios para las sanciones y la expulsión de Nicaragua de ese foro político de alto nivel, puesto que ha violentado todos los conceptos básicos y principios democráticos de la comunidad internacional. Y por supuesto, hoy tenemos frente a Nicaragua un organismo regional, tenemos la Asamblea General de Naciones Unidas, tenemos igualmente tenemos la oposición de muchos países del continente americano, como Canadá, y de Europa, como la Unión Europea y Reino Unido, quienes están dispuestos a obtener el cambio total en Nicaragua, una democratización que se ha venido luchando y que ha costado ya muchísima muerte y que ha causado demasiado derramamiento de sangre y que la comunidad internacional está cansada de ver cómo
existe un pueblo secuestrado, cómo existe una democracia destruida y por supuesto cómo un pueblo sometido a las armas no puede responder, puesto que existen conceptos tradicionales o han existido conceptos tradicionales del manejo de las relaciones internacionales que no corresponden a los conceptos actuales en los cuales la voluntad del ciudadano, que es el que forma el Estado y es el que paga el impuesto, debe prevalecer antes del deseo de un soberano, sea electo o de otra manera, puesto que lo que se pretende proteger es la garantía de la vida ciudadana y su realización personal y no la voluntad de una persona, una familia, un equipo o un partido. Don Roger, asimismo, esta entidad de las Naciones Unidas menciona las medidas preventivas adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19. En esta parte señalan que las autoridades han estado utilizando un lenguaje poco claro al referirse a los casos, incluyendo terminologías vagas como seguimiento responsable y cuidadoso de las personas y subrayando que la muerte de algunas personas que estaban en seguimiento se produjo debido a condiciones de salud subyacentes. Por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial o incluso señalándolo de neumonía atípica. Todo esto puede traer graves consecuencias para el Estado, pero hablando del sector salud público, ¿podríamos ver algún tipo de acciones como sanciones a este sector? Yo creo que Nicaragua va a enfrentar distintos señalamientos, tanto de orden político en cuanto a gobernabilidad, como de orden sanitario, que es lo que ha venido planteando la OMS y la OEPS, y sobre todo el resultado de las víctimas, la gran cantidad de fallecidos y contaminados que hay en el país por responsabilidad del gobierno actual, que no ha tomado las medidas y que a propósito ha venido ocultando los datos reales para justificar actuaciones políticas. Y es evidente que esto se ha dado por la represión que se le ha hecho al cuerpo médico, que ha sido el cuerpo ciudadano que ha estado en primera fila y que ha estado defendiendo la salud de los nicaragüenses. Por lo tanto, hay dos señalamientos claros. Uno, de salud, que va a exigir un comportamiento diferente, que va a pedir dentro del Consejo de Seguridad que se tomen las medidas sanitarias para realizar dentro de lo posible una intervención sanitaria que restablezca la salud del pueblo nicaragüense y que garantice que va a existir un orden en el cual los nicaragüenses podamos sentirnos seguros de evitar mayores contaminaciones. Y por otro lado, las sanciones señaladas por el Congreso americano de tipo personal o colectivo que se están dando y que van dirigidas a exigir un comportamiento diferente. A la vez que la OEA como foro político y la Organización de Naciones Unidas como foro planetario están exigiendo un cambio, una corrección de las medidas y sobre todo que se respete la dignidad ciudadana y que se respete el libre derecho a escoger su propio destino. Y no se considere más este país como un país secuestrado, como una sociedad sometida por las armas y como un pueblo subyugado por una dictadura que no tiene ni cultura, ni ideales, ni visión de Estado, ni moral. Hemos visto, Roger, que los países se han estado desconfinando ante esta pandemia. Podríamos ver próximamente, en unos meses, de vuelta a las reuniones o a los casos que se llevan a cabo dentro de las Naciones Unidas. Y asimismo, ya lo mencionaba antes, el Senado, mediante un comunicado, brindó una serie de señalamientos donde pedía más
a los senadores más presión al gobierno de Nicaragua para obtener elecciones libres y transparentes. ¿Podríamos ver en los próximos días más sanciones para el gobierno de Nicaragua? Yo creo que a pesar de que el equipo de funcionarios de Naciones Unidas, señalado como de izquierda y cómplices con los gobiernos de izquierda, han sido tibios en el señalamiento, pero es claro que un cuerpo político, como en el caso del Senado americano, ante las pruebas contundentes, tendrá que determinar que está común, de manera que la perspectiva equivocada de Estados Unidos exige una mayor contundencia y dejar las sanciones graduales que hasta la vez no han representado ningún cambio en el gobierno actual. Pero ¿cuáles podrían ser este tipo de medidas, Roger? Son medidas que se tienen que valorar dentro de un marco de seguridad de la región, de los Estados Unidos y en armonía con la comunidad internacional. ¿Existe algún tipo de movimiento legal dentro de las cuales, como ya lo mencionaban antes, hay las intenciones de acusar ante la Corte Internacional a Daniel Ortega por los delitos de derechos humanos? Esto vendría a ejercer más presión para que Ortega suelte poco a poco el monopolio de los poderes del Estado. Es evidente que si el Consejo de Seguridad traslada el expediente con señalamientos penales a la Corte Penal Internacional, con quien tiene convenio, es evidente que la Corte Penal Internacional, a través de sus mecanismos jurídicos, políticos y policiales, va a hacer lo que considera bien, puesto que en este caso tendremos al equipo en el gobierno como fuera del orden internacional y sujeto a las medidas represivas de cualquier país, porque en este caso serán delincuentes internacionales. Por lo tanto, esta calificación va a exigir un comportamiento distinto de la comunidad internacional, como lo establece además en el caso de extremo el título 6 de la Carta de las Naciones Unidas, donde habla de las acciones colectivas. En el caso de estas acciones colectivas, de las Naciones Unidas se refiere a la acción de distintos países con un objetivo único en cuanto a la separación del poder de aquella persona que lesiona el orden internacional. Ahora, para finalizar, Roger, existe preocupación por parte de la población y ciertas entidades donde recalcan sobre que posiblemente Ortega y así mismo muchos de sus simpatizantes han dicho para posponer las elecciones debido a la pandemia que se vive o a la crisis sanitaria que atraviesa el país. ¿Puede suceder esto y qué medidas puede lanzar las organizaciones mundiales de los países que se encargan de sancionar al gobierno de Perdón, otra vez. Sí, muchas de las personas se han preguntado, muchos de los ciudadanos, si Ortega puede aferrarse a la excusa de que estamos en una pandemia y si puede el gobierno puede posponer las elecciones a raíz de esto. No, porque él mismo ha desconocido la pandemia. Él no ha aceptado la pandemia. Y no puede poner como excusa una pandemia que él no ha reconocido. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de hechos que rechazan la excusa de posponer las elecciones por una pandemia. Y es evidente que en este momento la sociedad nicaragüense, por su propia debilidad, por la propia coerción recibida durante estos años, por la represión continua, por las muertes, por los miles de exiliados, se encuentra desangrada, debilitada, sin cabeza visible y sobre todo con situaciones amorfas y sin planteamientos claros, y no puede en estas circunstancias que no son normales presentarse a una justa electoral donde el gobierno, que tiene el aparato del Estado, el dinero del Estado, los equipos del Estado y los medios de comunicación del Estado,
van a presentar ventaja en relación a cualquier oposición lícita que se presente en estas próximas elecciones. Ok, muchísimas gracias, Roger. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias también a ustedes por sintonizarnos a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Recuerde, para esta y más información, visitar nuestra página web en www.trinchera.com.ni y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.